Continuamos con nuestra serie Línea por Línea. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar del capítulo 27 del libro de Génesis. Así que ustedes que traen sus Biblias, ábranlas en el capítulo 27 de Génesis. Pero primero vamos a orar, vamos a la presencia del Señor. Padre del cielo, tus siervos aquí en tierra, que estamos en el camino al cielo, así como Jesús describe la casa de nuestro Padre. Sabemos que un día estaremos en esa nuestra casa para siempre. Así que somos lo que la Biblia nos llama peregrinos, porque estamos pasando por esta etapa temporal de nuestra vida. Padre, te pido que vivamos con la mentalidad del cielo, la mentalidad de la eternidad, porque estamos aquí en esta zona temporal. Padre, danos las fuerzas para oír tu palabra, aplicar tu palabra, sentir esa hambre de tu palabra. Todos hemos venido con ese deseo y equipados con el deseo para recibir la satisfacción de tu palabra expuesta desde el púlpito. Padre, muéstranos cómo entender estas historias antiguas y ver cómo se pueden aplicar a nuestros tiempos modernos. Tanto las profecías como también la literatura que podemos apreciar en tus sagradas escrituras. Padre, tú sabes exactamente los problemas que hemos confrontado en esta semana. Conoces nuestros altos y bajos, porque la Escritura dice que tú conoces hasta nuestros más profundos pensamientos. Todos estos problemas, Padre Santo, los entregamos en tus manos, confiando que tú eres soberano y poderoso, y lo que vamos a leer, que lo entendamos de una forma hermosa. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos instruya. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 27 de Génesis que estudiaremos hoy, parece ser que vamos a ver una historia muy triste de 4 personas. Una familia que se compone de 4. Isaac, que se casó con su hermosa esposa Rebeca para este tiempo. Ya tienen 2 hijos. Ya vimos en el estudio pasado, desde el capítulo 25 y 26. Vimos que Esaú y Jacobo eran cuates, pero Esaú nació primero y luego su hermano Esaú. Estos son los caracteres principales en nuestra historia que vamos a ver. Estas 4 personas, y al pasar por esta historia nos vamos a dar cuenta que hay una verdad que no se puede negar. Aquí en esta familia ninguno confiaba al otro miembro de la familia. Isaac era el padre de la familia y no confiaba a su hijo Jacobo, sino que su hijo favorito era Isaac, y tampoco confiaba en su esposa Rebeca. El Señor le había hablado a Rebeca diciéndole que el hijo menor un día llegaría a ser el que estaría en poder, y el mayor serviría al menor. En este capítulo 27 de Génesis, cuando vemos que ella se va a oponer a la voluntad de Dios, dice: mi hijo mayor será el bendecido. Y cuando ella se da cuenta y dice: no confiaré esto con su padre, entonces tenemos también que eso fue lo que su padre pensó, pero encontramos que Rebeca estaba escuchando la conversación de su padre, y su hijo favorito está escuchando, y ella comienza a establecer un plan, comienza a codiciar para establecer un plan que favorezca a su hijo favorito, el cual es Jacobo. Pero Esaú siempre vivía para sí, para su carne. Y también encontramos que Jacobo estuvo de acuerdo con el plan maligno de su madre.
siempre se comprueba que era el favorito de su madre y Jacobo ya era un tramposo y pudo robar la primogenitura de su hermano mayor. Así que podemos encontrar esta familia como una familia desordenada. La gran verdad en este capítulo 27 es que, con todo que es una familia desordenada, están bajo la guianza de un Dios en orden. Dios va a establecer la orden en medio de esta familia desordenada. Dios va a intervenir en todas sus supersticiones, todas sus acciones estúpidas, y Dios va a establecer su voluntad. Así que es una historia hermosa que Dios va a usar familias desordenadas para establecer la orden. Vamos a ver aquí en este capítulo que Dios usa las cosas, usa a los débiles para establecer su voluntad. No nos debe de sorprender que aquí podemos ver cómo continúa lo que Abraham comenzó. Isaac es hijo de Abraham. O sea que aquí se cumple el dicho que dice, el padre es como, más bien, el hijo como el padre. Porque aquí vemos cómo se engañan los unos a los otros. No debe de sorprender que Jacobo y su madre se unen en un plan contrario a la voluntad de Dios y la voluntad del padre de la familia, que es Isaac. Así que esta costumbre comenzó en la familia desde su padre Abraham. Así que en nivel humano es triste ver cómo ellos tienen que sufrir el resultado de sus malas decisiones. Shakespeare escribió, dice, qué tremenda telaraña construyemos cuando comenzamos a engañar. Notemos aquí que es la verdad de Dios. Muchos le llaman mentiritas o mentiritas blancas. Es una simple mentirita blanca. C.S. Lewis escribió y dice, una mentirita es como una concepción. No se nota al principio, pero al pasar de los meses, esa pequeña concepción viene a ser un embarazo y nadie lo puede negar. Así es una mentira. Al pasar del tiempo, esa mentira crece y nos trae dolorosas consecuencias. Vamos a llamarle a este asaltos como en una pelea de box. El asalto número 1 tomó lugar cuando todavía estos cuates estaban en el vientre. Recuerden ustedes que eran cuates, eran compañeros de el vientre. Cuando Rebeca estaba embarazada, le llamó que era un embarazo difícil y clamó a Dios y le dice a Dios, no sé por qué tengo tanto problema en este embarazo, porque siento en mi vientre como si fuera una lucha. Dios le dice, en tu vientre tienes 2 naciones. Entonces ella dice, yo no sabía que era 2 hijos, y Dios le dice, estos hijos vendrán a ser 2 diferentes naciones. Desde el día primero que nacieron, Esaú nació primero, pero su hermano segundo vino trabado del talón de su hermano, como indicando de que intentaba hacerle tropiezo a su hermano. Trataba de meterle zancadilla. Por eso se le llamó Jacobo, el talonero, el que va a ser piedra de tropiezo para su hermano. Al continuar el capítulo nos daremos cuenta, y si notamos en el capítulo 25 es donde nos muestra lo que sucedió. Génesis 25 dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, o sea, velludo. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de su hermano, y fue llamado su nombre Jacobo, o sea, talonero. A este tiempo su padre Isaac era como de 60 años. Así que aquí se muestra el carácter
porque dice aquí que uno va a meter zancadilla a el otro, lo va a hacer ocasión de tropiezo. Así que el asalto número 2, al continuar el capítulo, Esaú tiene hambre, viene a su hermano Jacobo y le dice, tengo hambre, ¿por qué no me haces un plato de esa hermosa sopa roja que tú puedes cocinar? Jacobo le advierte, sí te lo puedo hacer, pero ¿qué me vas a dar en cambio? Yo te voy a pedir que me des tu primogenitura. Él entendía el privilegio que tenía la primogenitura. Esaú respondió a su hermano diciendo, interesantemente dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? No la puedo comer, tengo hambre y si no como voy a morir. Y dice que de esta manera Esaú despreció la primogenitura porque Jacobo entendía el privilegio que había detrás de la primogenitura. Así que él pensó, dijo, un plato de sopa roja por la primogenitura. Eso fue el asalto número 2. El asalto número 3 viene en el capítulo 27, cuando Jacobo ya tenía la bendición del primogénito. Los dos, Isaac y Rebeca, tenían a su hijo favorito. Por eso es que de esta manera vemos que la familia estaba dividida. Para Isaac, su hijo favorito era Esaú, porque Esaú era un hombre masculino, tenía la apariencia de un hombre fuerte. Es como en nuestros días vemos los hippies del norte de Nuevo México que traen en su camioneta todo esa... Siempre llevan los instrumentos de cacería, hasta llevan todo tipo de magazines de cacería. Así que por eso es que Isaac prefería a Esaú, porque estaba muy hombre del campo, muy macho. En el otro lado, Jacobo parecía ser un hippie de San Francisco, un hombre de casa, muy culto. Era hombre de la ciudad. Y dice aquí que era de hermoso parecer, porque le gustaba, como ahorita un hippie de nuestros días, les gusta ver las películas y reportes de Martha Stewart, cómo preparar la casa, cómo tener todo en orden. Por eso es que nos dice aquí que Jacobo habitaba con su mamá en la tienda, muy tranquilo. Así que cada uno de estos dos padres tenía su hijo favorito, y esto era la razón que su desconfianza crecía. Se nos dice en el verso 28 del capítulo 25 de que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacobo. Isaac amaba a su hijo y deseaba transmitir la bendición de la primogenitura, porque Dios ya les había dicho que el mayor Esaú sería siervo del más joven. Ahí Dios les da a entender, pero tanto Isaac insistía en ir contra la voluntad de Dios. Isaac se quiere asegurar de que su hijo primero sea el dueño de la primogenitura. Tenemos que observar, la primera impresión que recibimos aquí es que Esaú pensó más bien Isaac estaba pensando en la primogenitura y decía, ¿cómo voy a transmitir la primogenitura a este hijo flacucho y se ve medio triste? Él deseaba pasar la primogenitura y poder a su hijo, que era muy masculino. Y porque aquí Isaac actuó como nosotros en el mundo, que nosotros juzgamos por apariencia, pero Dios juzga por lo que hay en el corazón. Recordamos la historia de cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Jesse para ungir al primer rey de Israel. Y el profeta vio a los primeros hijos de Jesse y pensó, oh, este que se ve mayor, grande, bien parecido, con una apariencia real. El profeta Samuel inmediatamente pensó,
naturalmente, este debe de ser el escogido de Dios. Y lo iba a ungir como rey, pero Dios le habló a su corazón y le dijo, no, este no es el escogido. A este no lo acepto, porque dice la Escritura, Dios no ve como el hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve el corazón. Aquel que toda la familia despreciaba y estaba en el campo, lo despreciaban y lo llamaban el pastorcillo de las ovejas, ese era el que Dios había escogido. No era el que Samuel había escogido, sino la familia creía, sino que Dios había escogido al rey David. Porque nosotros con nuestra carnalidad juzgamos por lo que vemos. Y cuando vamos a votar en las elecciones para escoger líderes, votamos por la apariencia. Nos gusta escoger a líderes que se ven fuertes, inteligentes, que tienen una apariencia irreprochable. Es lo que observamos porque queremos escoger de acuerdo a lo que se ve mejor. Y eso es una tragedia a la que podemos caer. Porque nuestras impresiones iniciales quizás no sean las escogidas. La política de nuestros Estados Unidos cambió en los años 1950 y 60. En aquel debate que se vio en televisión por primera vez entre John Fitzgerald Kennedy y Rich Milhouse Nixon. Ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, está escrito en los libros históricos que John Kennedy ganó aquella elección presidencial porque se pudo ver en la televisión a los dos candidatos. Y la gente vio que el señor Richard Nixon había estado enfermo, había pasado por una etapa de gripe y se veía pálido, sudaba, porque había pasado por una etapa de gripe. Y también su traje que llevaba no aparecía, sino que se veía gris. En cambio, John Kennedy había venido de vacaciones, de estar en las playas, tenía una apariencia hermosa, dorada, y su traje era oscurito. Y todos creemos a estos tiempos que a ese tiempo la política de los Estados Unidos y en América cambió. Es lo que está sucediendo en el hogar de Isaac y Rebeca. Isaac dice, ¿cómo es que este flacucho va a ser el que va a continuar como dirigente de mi descendencia? Así que pasaron los años. Ahora vamos a ir al capítulo 27 de Génesis. Entre el capítulo 26 y 27 hubo una etapa como de 37 años. En el capítulo 27, verso 1, vemos que Isaac ya es un hombre como de 137 años de edad. Y se siente débil, le está fallando la vista y siente que ya va a morir. Entonces vamos a observar lo que pensó Isaac. Génesis 27:1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí, ya soy viejo. Esto nos debe de alegrar que él admitió que ya era viejo. No trató de decir nada más, sino que aceptó su estado actual. He aquí, ya soy viejo, lo dice con toda claridad, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y aljaba y tu arco y sal al campo y traedme caza. Las Biblias modernas hablan literalmente, tráeme venado. Para ustedes que saben
qué sabroso es una cecina de venado cuando se cocina adecuadamente. Eso es lo que Isaac tenía en mente. Decía, ya estoy viejo, ya no puedo ver, así que para que mi corazón esté alegre y te pueda bendecir, tráeme mi comida favorita, mi plato favorito, sea cecina de venado. Quizás esto va a contradecir al retrato que muchos de ustedes tendrán de que aprendieron en su escuela dominical, en su crecimiento, de la historia de Isaac y sus dos hijos, de que eran una familia hermosa y muy funcional, y que eran unos chamacos, no estos cuates hijos de Isaac, eran unos muchachos de 77 años de edad. Y Isaac tiene 137 años, así que imagínense, estos niños de 77 años de edad todavía vivían en casa con mamá y papá. Eso es increíble y es interesante de que son niños de 77 años, porque sí se portan como niños. Pero Isaac se da cuenta que ya es tiempo que va a morir. Entonces piensa, tendré que hacer algo. ¿Qué sucedió? La verdad es que Isaac todavía sobrevivió 43 años más después de este incidente. Así que estamos viendo que Isaac se adelantó a la voluntad de Dios. Este tipo de persona que, como muchos en nuestros días, sienten dolorcitos y el enemigo los engaña y dicen, tienes todas las enfermedades que puedes encontrar en el libro. Y dicen, cuando hablan con sus amigos, yo sé que ya me voy a morir porque tengo esta enfermedad, tengo aquella, esta, todas las que mencionan. Oí la historia de una mujer que antes de morir ordenó que se escribiera en su tumba, te lo advertí, que estaba enferma. Así pensaba Isaac. Estaba pensando que iba a morir, pero sabemos que todavía vivió 43 años más. Quizás, ¿por qué pensaba que iba a morir? Yo creo que su medio hermano Ismael murió a la edad de 137 años, su hermano mayor, Ismael. Así que cuando él llegó a este cumpleaños dijo, seguramente que voy a morir igual que la edad de mi hermano, mi medio hermano. Así que tengo que asegurarme de la primogenitura, y por eso es que llamó a su hijo y le ordenó que fuera a traerle caza para morir. Continuamos en el capítulo 27, verso 3, donde dice que tomó pues ahora tomas ahora tus armas y tu aljiba y tu arco y sal al campo y traedme caza. Y verso 5 dice que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacobo su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú su hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahora ustedes se preguntarán, ¿de dónde aprendió Jacobo a ser tan tramposo? Ahora ustedes pueden ver que aprendió de una buena maestra, su propia madre. Porque le ordena, dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, ve a lo que te mando. Ve ahora al ganado y traedme de allá 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes que se muera. ¡Qué esperanza! Esto se ve clásico, ¿verdad? Muy clásico. He aquí una persona humana tratando de ayudarle al pobrecito de Dios. Necesita ayuda, porque Rebeca sabe bien que Dios le había dicho que cuando ella oró porque tenía un embarazo muy difícil, y Dios le dijo, tienes 2 naciones en tu vientre y el menor servirá al mayor. Entonces desde ahí Rebeca comenzó a pensar, tendré que ayudarle a Dios para que esto cambie.
yo te digo, cuando Dios dice que va a hacer algo, no necesita tu ayuda. Si Dios decide hacer lo que decide hacer, no tienes que manipular el plan de Dios. Dios va a cumplir su plan como a Él se le antoje. Esto nos puede llevar a una trampa. La trampa es que conociendo la palabra de Dios y sabiendo que es la voluntad de Dios, pero nosotros queremos actuar a contra de la voluntad de Dios. Esa es una trampa que podemos caer. No importa cómo lo hagas, pero si Dios dice que va a realizar en alguna forma, no te preocupes. Dios va a lograr su objetivo porque tú conoces la voluntad de Dios y entiendes que tienes que hacerlo de la forma que Dios lo ordena. ¿Eso acaso tiene significado? Vamos a ver qué sucedió a Moisés. Dios le dijo, Moisés, vas a ser el libertador de los hijos de Israel. Y naturalmente que Moisés se sintió muy contento. Continuó trabajando bajo el faraón, pero un día dice que estaba caminando por ahí y observó que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y Moisés pensó, yo soy el libertador, entonces tengo que hacer algo. Así que fue, reprendió al egipcio que estaba maltratando al hebreo y dijo, yo soy hebreo, él es hebreo. Entonces lo mató. Moisés mató al egipcio y pensó, los hebreos me van a llamar un héroe porque he defendido al hebreo. Pero ¿qué sucedió? Perdieron la confianza en él. A un punto que le pusieron el dedo en la frente y le dijeron, tú eres asesino, mataste al egipcio. Entonces Moisés se intimidó, se sintió atemorizado y la escritura dice que huyó al desierto de Madián, donde tuvo que quedarse por 40 años. Regresó, pero después de 40 años, para que él entendiera que tenía que actuar bajo la voluntad de Dios. Porque intentó ayudar a Dios. Dios no necesita la ayuda de nadie. Él sabía, y tú tienes que entender que cuando Dios promete en su palabra lo que va a hacer, lo va a lograr. Ahora vamos a ver qué sucedió con el rey David. Vamos a ver qué sucedió con el rey David cuando trató de ayudar a Dios. David pensó, el arca de Dios está en el país de los filisteos, tenemos que traerla a Jerusalén. Entonces hizo planes cómo realizar este objetivo y construyó una hermosa carroza y estableció un gran desfile y llevó su carroza, sentó el arca del pacto en aquella carroza y puso guardias, 2 enfrente y 2 detrás de la carroza. De los que iban atrás, uno era Usa, y cuando Usa notó que la carroza se movía y el arca del pacto parece ser que se iba a caer, entonces él obviamente pensó, tendré que detener el arca para que no se caiga, extendió su mano. Entonces al intentar tocar el arca con muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero dice la escritura que tan pronto que tocó el arca, Dios lo mató. Eso es como decir, llovió en el día de nuestro desfile alegórico. Y David se sintió muy compungido de corazón, triste, no sabía qué hacer. El tiempo pasó. Después que estaba calmado, decidió leer las escrituras y se encontró que en las escrituras estaba prescrito la forma en que se debía de transportar el arca de Dios. No debía de transportarse en ninguna carroza, sino en hombros de hombres bien limpios, que se habían limpiado para ese propósito. Entonces él entendió cómo Dios había prescrito transportar el arca. Así que conociendo la voluntad de Dios, tenemos que hacer como Dios lo prescribe. Cuando descubrimos esto, entonces David decidió transportar el arca como Dios le había prescrito, y la escritura decía que debían de caminar 6 pasos, luego edificar un altar, sacrificar el animal,
otros 6 pasos, otra vez otro altar, sacrificar otro animal, y así sucesivamente. Para nosotros a nuestros días pensaríamos, eso va a ser eficiente, va a tardar mucho. ¿Por qué a lo mejor lo ponemos en una carroza? En nuestros días diríamos un hermoso carro alegórico, porque estamos transportando el arca de Dios donde está Dios. Entonces, ¿qué sucedió con el rey David? ¿Llevó el arca a Jerusalén o no? La llevó a Jerusalén, tardó un rato, pero el arca llegó a Jerusalén. Lo que nosotros, el mundo o la gente del mundo considera eficiente, Dios no lo aprueba, entonces ten cuidado. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y esperar que Dios realice su objetivo cuando Él y como Él lo desee. Por eso tenemos que ver las Escrituras. La idea de transportar el arca en una carroza no era idea de Dios, sino que fue idea de los filisteos, porque ellos habían transportado el arca en una carroza con ruedas. ¿Qué es una carroza? Simplemente ruedas con tablas, es lo que es una carroza. Pero por eso es que en nuestros días vemos que nuestras organizaciones cristianas dicen, vamos a reunir a todos los hombres más grandes, los grandes de nuestro país, para tomar acuerdos, y es como se corrompe la iglesia, porque toman acuerdos de las gentes poderosas del mundo, en lugar de ir a las Escrituras y buscar y estudiar la voluntad de Dios para ver qué es lo que Dios prescribió. Y así vamos a encontrar la forma más efectiva de hacer la voluntad de Dios. Por favor, tengan cuidado. Vamos a continuar en Génesis 27, verso 11. Jacobo dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo soy lampiño. Lampiño, él acepta que es lampiño, puede ver. Un hombre lampiño. Quiere decir que su piel estaba muy lisa, no tenía vellos. Y dice, quizás al palpar mi padre y me tendrá por burlador. ¿Burlador? Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Dice aquí, quizás mi papá me tope por burlador o engañador. Jacobito, desde que creciste en tu niñez aprendiste de tu madre a ser engañoso. Sabemos bien que ya había hasta cierto punto engañado a su hermano mayor y había tomado su primogenitura. Muchas gentes se preocupan más a la apariencia, a cómo la gente pensará de mí, en lugar de actuar normalmente. Si tú actúas naturalmente como hijo de Dios, ¿por qué te preocupas? Hay una gran diferencia entre tu carácter y tu reputación. Reputación es lo que otra gente piensa acerca de ti. Tu carácter es lo que tú sabes que eres. Ese es tu carácter. Vamos a verlo como una canasta de manzanas. La reputación es las manzanas que se ven por sobre de la canasta. El que quiere vender la canasta las escoge las más bonitas y las pone encima de la canasta. Pero ¿qué hay debajo de estas manzanas? Una caja de cereal. Lo que está enfrente del cereal es la reputación, pero lo que hay dentro de esa caja es el carácter. Tu carácter es quien tú en verdad eres cuando nadie te está viendo. Lo que tú hablas frente a personas que no saben que tú eres persona de la iglesia. Lo que tú haces durante la noche cuando estás en un hotel solo y nadie ve lo que estás haciendo. Ese es tu carácter. Continuaremos viendo a Jacobo cuando Jacobo dice, me va a tomar por engañador. Ahora yo te digo, tú eres el engañador número 1. Está preocupado porque dice, a lo mejor traigo maldición en lugar de bendición. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz
y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Dice, se preocupó por ser engañador. Verso 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacobo su hijo el menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Ella sabía que la única forma que esto iba a funcionar, ya que ella estaba consciente de que Isaac, el padre de su hijo, ya no veía. Entonces él pensó, tenemos que engañar a tu padre con el olor, el pelo, porque sabemos que él todavía huele, tiene su olfato completo, así que tendremos que hacer algo a esto. Sabemos que Jacobo siempre olía como el hombre de casa, muy perfumado, pero en cambio su hermano mayor apestaba. Así que naturalmente que su ropa también apestaba. Y entonces tenía que presentarse su padre velludo y apestoso. Qué interesantemente al pasar de los años, los comentaristas han hecho comentarios de que en esas culturas muchas gentes usaban partes de pieles velludos, tanto en sus brazos, pelo de cabra, pelo de camello, para disfrazarse, y era una costumbre de aquellas culturas. Así que esto no fue raro que Rebeca pensó en poner en los brazos de su hijo tela cabelluda. Verso 17. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacobo su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío, Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacobo dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He aquí hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendizcas. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Ay, 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 ay. Su mamá lo instruyó adecuadamente. Es un engañador hasta espiritualmente, porque está siguiendo el plan de su madre. Esto aquí vemos como esto significa tomar el nombre de Dios en vano. Muchos dicen: yo creía que tomar el nombre de Dios en vano era maldecir. Puedes tomar el nombre de Dios en vano, no necesariamente es maldecir, sino lo que sale de tus labios, sino lo que haces en tu nombre, y dices que es en el nombre del Señor. Ese es el tomar el nombre de Dios en vano. Es como Jacobo dice: gloria a tu Dios, Padre Santo. Dios puso un venado ahí enfrente de mí para que yo lo cazara. Está mintiendo y usando el nombre de Dios en vano para justificar su mentira. Ustedes oyen a muchas personas que dicen, y para querer justificarse, y añaden a sus expresiones. Dice: últimamente he estado pensando, lo que te quiero decir es... Lo que te quiero decir, que el Señor me ha hablado. El Señor me ha estado guiando. Quizás lo está guiando el Señor. Quizás sea verdad, pero a lo mejor no. Pero estas personas usan el nombre de Dios para justificar sus puntos, para que los que oigan digan: oh, ¿cómo puedo yo discutir con Dios? Porque yo he visto personas que usan esos términos y veo que hacen unas decisiones estúpidas. Así que tenemos que tener cuidado cuando usas
el nombre de Dios para explicar y dices que Dios te habló, ten cuidado. Verso 21 dice, e Isaac dijo a Jacobo, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. A este punto Jacobo se le enchina el cuero, se enfría y dice, oh, ¿dónde estará mi mamá? Porque estoy para recibir maldición y no bendición. Y se acercó Jacobo a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacobo, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Desafortunadamente, aquí dice que le bendijo. Chueco o derecho, lo bendijo. Tengan ustedes mucho cuidado con lo que les voy a decir. Isaac era anciano, así que ya no tenía sus 5 sentidos. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta escritura. Pero todavía tenía la sensación de palpar. Y cuando palpó los brazos de su hijo que lo estaba engañando, y cuando se dio cuenta que era Jacobo, pero ¿qué fue lo que le engañó? Lo que palpó, porque ya su sentido de entendimiento no estaba completo, porque dice, yo sé que estoy oyendo la voz de Jacob, pero sé que estoy palpando a mi hijo Esaú. Hay veces que nuestros sentimientos, nuestros 5 sentidos nos pueden engañar, porque si no, estamos absolutamente 100% seguros de que estamos usando la palabra que Dios nos ha revelado para guiarnos, nos podemos confundir. Mucha gente a través de los años que he observado que usan todo tipo de tácticas, por ejemplo, yo fui a esta reunión y yo sé que no hablaban de lo que estaba, no hablaban de la Biblia ni de la Biblia, pero oh, cómo sentí la presencia de Dios. Ten cuidado, te vas a engañar. Lo que estás diciendo es que la criteria para hacer tus decisiones en aquel momento, estás confundido por lo que estás oyendo. Lo que estás oyendo te está engañando porque tú sabes perfectamente que lo que estás oyendo no es tomado de la Biblia. ¿Cómo puedes tú saber si es la palabra de Dios? Te debes de preguntar esta pregunta. ¿Jesús lo mencionó en alguno de los 4 evangelios? Número 2, está amplificado en el libro de los Hechos, donde comenzó la iglesia. Y número 3, lo mencionan las epístolas que escribieron Pablo, Pedro y Juan y todos los demás. También, por ejemplo, las palabras de la cena del Señor. ¿Jesús se refirió a la cena del Señor? Sí, 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 enfáticamente sí. ¿Lo practicaron en el libro de los Hechos? Naturalmente que sí. ¿Fue amplificado en las epístolas? Sí, también. ¿El bautismo? ¿Jesús lo mencionó? Sí. ¿Se practicó en el libro de los Hechos? Sí. ¿Lo mencionan los libros de las epístolas? Sí, también. Ahora vamos a mencionar, ¿el Espíritu Santo tumba a las personas? ¿Lo mencionó Jesús? Porque vemos que algunos grupos lo practican. ¿Lo practicaron en el libro de los Hechos? Tampoco. ¿Se mencionó en el libro de las epístolas? Tampoco. La noción de que los cristianos pueden estar poseídos de demonios, ¿lo mencionó Jesús? No. ¿Lo practicaron en el libro de los Hechos? Tampoco. ¿Se mencionan las epístolas? Tampoco. Pero muchos dicen, pero sentí una presencia profunda de Dios. Te digo, estás equivocado. Te engañaron tus sentimientos. Lo que debes de confiar es qué dice la Escritura, qué está escrito en las Sagradas Escrituras. Eso debe de ser lo que debes de convencerte. Vemos que es el ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 27. Vamos a ver el verso 24. Dijo Isaac, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacobo respondió, yo soy. Y dijo también,
acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacobo se la acercó, Isaac comió y se alegró, y también le dio vino y bebió. Y dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Quizás todavía siente la sospecha, con todo y que está convencido por el olfato, todavía se siente sospechoso, por eso le dice: hijo mío, acércate y bésame. Y dice que se acercó a la distancia de un beso. Y aquí Isaac sintió el olfato de su hijo mayor y lo bendició diciendo. Jacobo se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. En otras palabras, Isaac pensó: este hijo mío es apestoso. Aquí está tu bendición y vete. Ahora vamos a mencionar la bendición que comienza en el verso 28. Y Isaac le dijo: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, y sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendizcan. ¿No se parece esta bendición que Isaac está dando a su hijo como la que Dios le dio a Abraham? ¿Verdad que se parece? Porque en Génesis 12 vemos la bendición que Dios derramó a Abraham, donde les dice que serán benditos y serán maldecidos. Las dos cosas vienen en la bendición. Así que el primogénito siempre recibía esta bendición, la herencia, doble herencia de su padre. Si papá ya no existía, el primogénito tenía la responsabilidad de continuar en el lugar del padre, y cuando repartían las herencias, el primogénito recibía doble porción de la herencia de su padre. Por eso es que el profeta Eliseo dijo al profeta Elías: dame doble porción de bendición. Lo que quiso dar a entender: yo voy a ser el que voy a continuar como profeta de Israel, embajador de Dios, así que te pido una doble porción de tu espíritu. Pero aquí Dios decidió hacerlo al revés. El menor sería el siervo del mayor. O sea, mayor sería siervo del menor. Vamos a continuar en el verso 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacobo, y apenas había salido Jacobo de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Entendamos que cuando un padre de familia había dictado la bendición en un hijo, nadie la podía cambiar. Por eso es que a este punto, la bendición ya había sido dada. Verso 31 dice: e hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendizca. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije, y será bendito. Será bendito. Esto está doloroso. A este punto Isaac se da cuenta de su error. Por eso dice aquí que se estremeció. Aquí se da cuenta que dio la bendición al que no quería. Él cree que se equivocó, pero en verdad hizo la voluntad de Dios, porque Dios había dicho que la bendición caería en el segundo. La razón que Isaac se estremeció es porque siente la convicción del error que cometió. Dice: yo traté de cambiar la voluntad de Dios, pero Dios se me adelantó y hizo su voluntad. Siente esta inmensa convicción.
Dice, Dios está haciendo su voluntad y yo estoy a contra de su voluntad. Quiero que entiendan aquí, esto es hermoso. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento aparece Isaac como un gran personaje. En Hebreos 11, que es el capítulo del Salón de la Fe, dice, por fe Isaac bendició a Jacobo y a Esaú. En verdad, yo diría, por equivocación, bendició a su hijo Jacobo. Dice que lo hizo por fe, yo diría por engaño. Lo bendició por engaño. A este momento aquí nació la fe en estos habitantes porque se dieron cuenta de que Dios hace lo que Él desea, no importa quién se le oponga. Ellos saben bien que intentaron cambiar la voluntad de Dios, ahora se dan cuenta que en verdad Dios lo bendició y dice aquí que él será bendito. La misma boca de Isaac dijo, será bendito. Le dijo bien claro, yo le bendije y será bendito. Hay un proverbio 19, verso 21, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Está bien claro? Ese es el proverbio que sumariza la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él desea hacer, y quizás muchas personas vean familias desordenadas, pero si están bajo la protección de un Dios en orden, esa familia disfuncional, desordenada, Dios la va a ordenar. Esa es la idea. Verso 34 dice, cuando Esaú oyó la palabra de su padre, clamó con una muy gran voz y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. He aquí Esaú, el macho, el hombre del campo, el hombre masculino. Dice aquí que está llorando y llorando frente a su padre como un niño. ¡Oh, Padre Santo! Entonces, y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Verso 36. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacobo. Ahora yo te digo, ten cuidado, porque a este punto Jacobo ya está bendecido y la bendición incluye que el que lo maldizca será maldecido. Pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí, padre mío? Estaba correcto Isaac. Aquí Esaú estaba correcto cuando dice que lo había engañado. En parte sí, que era engañador. No es como en verdad le bendició, le robó su primogenitura. Todos sabemos que hubo un trato donde regatearon los dos, hicieron un trato, dice, te haré un plato de sopa, pero me darás tu primogenitura. Y la escritura dice que Esaú despreció su primogenitura. Así que en verdad lo que Esaú está diciendo aquí no es verdad. Esaú mostró que a ese punto no le importaba la primogenitura. Por eso es que era un hombre carnal. El hombre carnal dice en 2 de Corintios que las cosas espirituales se deben discernir a nivel espiritual. Un hombre natural en hebreo es sukikas, ese que es gobernado y arrastrado por sus deseos carnales. Eso es carnal. La carne lo domina. No le preocupan las cosas espirituales, sino que le preocupa lo carnal. Ese es un hombre carnal. No hay nada malo de apreciar la carne, los alimentos que Dios nos da, pero no debemos de despreciar las cosas espirituales. Ese es lo que la mayoría de la gente entiende. Aquí vemos que Jacobo entendía lo espiritual. Sabe bien que conoce lo espiritual, nomás que está usando tácticas equivocadas, pero sobre todo él entiende qué es espiritualidad. Él entiende
y utilizó la carnalidad para obtener la espiritualidad, en este caso la primogenitura de su hermano. Verso 37. Isaac respondió y le dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Está bien claro, dice aquí que lloró. Lloró. Era un llanto sincero, porque sabía bien todo el dolor que le esperaba a él y a toda su descendencia. Esaú vivió como las personas que dicen: ¿qué me importa? Yo ahorita me divierto, no me importa qué pase mañana. Esa era la filosofía de Esaú. Pero esa es una idea maligna, mundana. Verso 39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en la grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. En otras palabras, vas a vivir en los campos, tendrás mucho terreno, mucho desierto, pero será mucho el terreno que vas a obtener. Porque le menciona el rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Qué significa todo esto? Los hijos de Israel, los judíos, son descendientes de Jacobo. Los descendientes de Esaú serán los edomitas y se van a establecer al oriente del Mar Muerto, lo que en nuestros días es Jordán. La historia de los descendientes o los moabitas es una historia muy interesante. Al pasar de los años, ha existido esta lucha constante entre estas dos naciones. Por ejemplo, en primera de Samuel capítulo 17, el rey Saúl los esclavizó. Unos capítulos más los esclavizó como estado. Bajo el reinado del rey Salomón, los esclavizó a punto que les cobró impuestos. Al paso de los años, se rebelaron contra el rey Joram y vino el rey Amasés. Entonces eran libres, luego esclavizados, pero siempre eran esclavos bajo los descendientes de Jacobo, bajo Israel. Notemos lo que dice aquí. Sucederá cuando te fortalezcas, dice aquí, cuando te fortalezcas, dice que descargarás su yugo de tu cerviz. Los descendientes de Esaú, en esa área al oriente del Mar Muerto, por un tiempo los nabateos, guarden este nombre en sus mentes, los nabateos, en esa área que es Edom, ellos expulsaron a los edomitas, los expulsaron de sus tierras, así que los edomitas se establecieron en Judá, una vez más, bajo el gobierno de los judíos. Cuando vivían en Judá, fueron obligados a convertirse al judaísmo hasta que vino un macabeo llamado Juan Arcano. Con todo que vivían ahí, eran descendientes de Esaú. Estaban bajo la orden y gobierno de los judíos hasta que apareció un individuo llamado Antípater. Se le llamó Antípater. Agradó a Roma, tuvo favor frente a Roma y se le dio todo ese territorio. Y al hijo de él, que fue llamado Herodes el Grande, se le llamó rey de los judíos. Se le llamó rey de los judíos
por el gobierno romano. Entonces fue Herodes el Grande que mató todos los niños en Jerusalén, intentando matar al niño Jesús. Así que continúa gobernando, y esa es la idea que hay en este verso, la predicción de verso 40, que dice que descargarás su yugo de tu cerviz. Tengamos mucho cuidado cómo interpretamos estas profecías, porque tenemos que ver que es literal. Hay veces que lo usamos figurativo y hay lecciones literales que debemos de aprender. Cuando lees una profecía, tienes que entender que a veces no hace sentido y te preguntas, ¿por qué tengo que entenderlo literalmente? ¿Por qué? Porque hay muchas razones para entenderlo de esa manera. Tenemos que continuar porque el tiempo se nos pasa, pero verso 41 dice: y aborreció Esaú a Jacobo por la bendición con que su padre le había bendecido. Malaquías 1:2 dice: no era Esaú hermano de Jacobo, y dice Jehová, y amé a Jacobo y a Esaú aborrecí. Eso nos dice lo que Dios tenía en su mente. Eso molesta a muchísimas gentes. Incomoda a mucha gente de que Dios dice que a uno aborreció y amó al otro. Muchos se molestan. ¿Por qué se molestan? A mí también me molesta. Honestamente, no me molesta porque odió a Esaú, sino porque dice que amó a Jacobo, con todo y que sabemos que era un engañador, y Dios declara que lo amó. Es lo que dicen las Escrituras, que lo amó aún antes de que nació. Antes que naciera, le dijo a su madre que había decidido amar al segundo, o sea, Jacobo. Y aquí dice, verso 41, que aborreció Esaú a Jacobo por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días que muera mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacobo. Y fueron dichas estas palabras a Rebeca, que Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacobo, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte, niño de 77 años, y le dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho, y enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privado de vosotros ambos en el mismo día. Dice que se vaya por algunos días. Esos cuantos días vinieron a ser 2 décadas, 20 años, y después vamos a ver que ella murió sin volver a ver a su hijo favorito. Así que tu energía carnal, en este caso, a ella le hizo daño porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Su naturaleza carnal la traicionó. Así que podemos entender que los últimos años de Rebeca fueron años miserables. Los pasó en amargura. Para cuando Jacobo regresó, su madre ya había muerto. Qué triste. Yo les advierto, madres de familia, yo sé que a veces quieren actuar y favorecer a sus hijos, pero por favor entiendan la advertencia que yo les voy a dar. Cuando tú quieres ayudar a tu hijo, que hay lucha entre él y alguien más, por favor, resuelve esas diferencias de rodillas, no tratando de corregir a los hijos. Ve en silencio, cae de rodillas y ayúdale a la decisión de tu hijo. Verso 46 dice: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Ed, porque sabemos que su hijo se había casado con 2 hijas de Het.
Y ella pensó, esto es una mala influencia para mi hijo. Si Jacobo toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero mi vida? En otras palabras, ella está dando testimonio que las hijas de los hombres que había en aquella área eran malas, tenían malas influencias. Y ella piensa, los hijos de mi hermano son gente de buena influencia. Y Jacobo va a dar allá y ni cuenta se da que su tío Jacobo es engañador número uno, es como un profesor de engañamiento. Y Jacobo se va a dar cuenta que él es engañador, pero más engañador es su tío, que vendrá a ser su suegro. Sabe bien que Jacobo que le engañó a su hermano, engañó a su padre, pero Jacobo va a ser engañado por su tío Labán. Lo hace que trabaje 14 años después que le da a la hija que él le prometió. También los mismos hijos de Jacobo van a engañar a su propio padre Jacobo, porque vendieron a su hijo predilecto y vinieron y le dijeron a su padre Jacobo que había sido despedazado por una fiera. Así que aquí Jacobo también fue engañado por sus propios hijos. ¿Por qué? La escritura dice que cosecharás lo que siembras. Esta mujer va a cosechar lo que sembró. Comenzamos diciendo que el hijo es como su padre. Aquí el hijo es como su madre, porque eso va a marcar su destino en los años venideros. Padre Celestial, como vemos que nos tratas como el Padre a sus hijos con todo amor, Padre, te pedimos que la palabra que hemos escuchado la podamos poner por práctica en nuestros días venideros. Padre Santo, enséñanos a ser gentes íntegras, de carácter, no preocuparnos en lo que qué dirá la gente de nosotros, sino preocuparnos en lo que en verdad somos cuando estamos a solas contigo, Padre Santo. Principalmente cuando estamos en tu presencia, Padre Santo, tú nos conoces, tú nos ves, y sabemos que tú nos ves hasta los pensamientos más profundos antes que lo podamos traer. No podemos esconder nada de ti, Padre Santo. Es hermoso pensar de esta manera, de que tú nos conoces, y también poder entender que tú nos muestras misericordia y tu fidelidad. Esto nos debe de alentar y entender que estamos bajo un Padre compasivo. Padre Santo, al continuar en tu estudio, siempre buscamos tu guianza y tu dirección. Te pedimos que nos guíes a la vida eterna, Padre Santo. También te pedimos que todos aquellos que nos están escuchando puedan escuchar tu palabra, conocer a tu Hijo Jesucristo, entregarse a tu Hijo, nacer de nuevo, y así todos viviremos en tu presencia hoy, por siempre y para siempre, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.